estamos? Soy Nelia Costa de Salud a la Carta y en esta tarde lluviosa, por lo menos aquí en la Florida, porque entre otras cosas estamos esperando el paso de un huracán, quiero compartir con todos ustedes un tema que me parece que es de máxima prioridad. Se llama las leyes de la salud. Para preparar este tema, para presentar este tema, he preparado un PowerPoint para que no perdamos ningún tipo de información. Quiero compartir una a una todas las diapositivas que he elaborado con ustedes, porque realmente creo que es información que puede ser de muchísima bendición. Las leyes de la salud, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero mandarles un saludo a todas aquellas personas que tan amablemente siempre se conectan cuando comparto este tipo de información. Vamos a ver si se ve bien el PowerPoint. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Si son tan amables, me pueden decir si ustedes, por favor, ven el PowerPoint. Sí, ahí está. Ya estoy viendo que se ve. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos directo al grano. Las leyes de la salud. Les decía que es un tema sumamente importante que no podemos pasar por alto porque realmente hay muchísimas personas enfermas. Y lo primero que quiero comentar es lo que dice la Biblia. Vamos a recordar lo que dice la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, en Juan, tercera de Juan 1:2, que es una bellísima declaración de amor, una bellísima declaración de intenciones que Dios, nuestro creador, ha hecho y que es para usted y para mí. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es un deseo de Dios. Y podría parecer una paradoja porque Dios tiene por una parte ese deseo, pero por otra parte, cuando miramos a nuestro alrededor, lo cierto es que hay muchísimas personas enfermas. Y para comprender qué cosa nos ha puesto en esta situación, debemos irnos al relato bíblico de la creación. Cuando Dios creó todo lo que existe, o mejor dicho, antes de hacer que la primera pareja pudiese vivir en un lugar habitable, pues él tuvo que emprender una serie de medidas para reorganizar todo este planeta que estaba oscuro, que estaba desorganizado, que no estaba preparado para que ellos pudieran vivir. Dios creó en aquellos momentos tres factores para conservar, prolongar y perpetuar la salud de Adán y Eva como padres de toda la humanidad. Les dio un medio ambiente perfecto, les dio leyes de la salud y les dio el árbol de la vida. Todos sabemos a día de hoy que debido a la entrada del pecado al mundo, ese ambiente perfecto ya no existe, no lo tenemos más. En cuanto al árbol de la vida, sabemos que cuando ellos fueron pecados y fueron expulsados del jardín del Edén, también perdieron el acceso al árbol de la vida. Por lo tanto, de esas tres condiciones que el Señor creó para que pudiéramos tener una vida plena, solo nos queda cumplir con esas leyes de la salud, que son leyes divinas y eternas. Yo muchas veces menciono las leyes de la salud porque las personas me escriben con frecuencia preguntándome sobre sus situaciones de salud, porque realmente la salud de la mayor parte de la población está quebrantada, de grandes y pequeños. Y siempre la pregunta es, ¿qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer para vencer tal tipo de problemas de salud? Yo siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es obedecer, obedecer y obedecer. ¿Qué cosa tenemos que obedecer? Bueno, pues las leyes de Dios, la ley moral de Dios que está en Éxodo 20, pero también las leyes de la salud que son leyes de Dios, porque es lógico que Él haya establecido leyes para que nosotros, nuestras constituciones, puedan funcionar bien, porque al final no somos nuestros, nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Por lo tanto, es lógico que haya instituido una serie de leyes de salud para que podamos vivir, aún en este mundo inundado por el pecado, en la mejor situación posible. Y mientras más cerca estemos de ese ideal, pues muchísimo mejor. Este libro que están viendo en su pantalla se llama Consejos sobre la Salud
y fue escrito por alguien que fue pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, Elena G. de White. Además, ella fue cofundadora de mi iglesia. Yo soy cristiana adventista del séptimo día. En un libro de los que ella escribió, en este libro, Consejos sobre la Salud, entre sus páginas 18 y 19, ella hace o recrea cómo era todo al principio de los tiempos, porque está haciendo un paralelismo entre lo que era y lo que es a día de hoy. Me voy a tomar la libertad de leerle este pasaje porque nos va a ayudar a entender por qué estamos en el lugar en el que estamos. El hombre salió de las manos de su creador perfecto en su organización y de bellas proporciones. Si por más de 6.000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades y la violencia, es una prueba concluyente del poder de resistencia con que fue dotado. Aunque los antediluvianos se entregaron al pecado sin restricción, transcurrieron más de 2.000 años antes que comenzaran a sentirse los efectos de la violación de las leyes naturales. Y ella dice, si Adán no hubiera poseído originalmente una resistencia física superior a la de los hombres que viven en la actualidad, la raza humana ya se hubiera extinguido. A través de las sucesivas generaciones que siguieron a la caída del hombre, la tendencia ha sido continuamente hacia abajo. Las enfermedades se han transmitido de padres a hijos, una generación tras otra. Aún los niños en sus cunas sufren malestares causados por el pecado de sus padres. Y esto es importante parar aquí y matizar algo, porque hay veces que las personas dicen, ¿cómo es posible si Dios es tan bueno que tal niño haya nacido con cáncer, que tal niño esté enfermo de una enfermedad tan grave? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces los seres humanos se atreven a procrear, pues en un momento en el que ellos mismos están con una salud quebrantada. La Biblia dice que en la sangre está la vida y la calidad de la sangre depende de la obediencia a estas leyes de la salud que vamos a ver hoy. No solo la alimentación, aunque la alimentación es fundamental para poder tener salud. Si resulta que los padres o los futuros progenitores procrean en un momento en el que su sangre no está en óptimas condiciones, pues se corre un riesgo grandísimo de procrear niños con constituciones debilitadas que lamentablemente vienen al mundo enfermos. Eso no es culpa de Dios, es culpa lamentablemente de las decisiones que en nuestra libertad como seres humanos a veces hacemos. Continúa diciendo Elena G. de White, los patriarcas de Adán a Noé, con pocas excepciones, vivieron cerca de 1.000 años. Después, el promedio de vida de los seres humanos ha ido en constante descenso. En los tiempos del primer advenimiento de Cristo, la raza humana ya estaba tan degenerada que no solo los viejos, sino también los adultos y jóvenes eran traídos a los pies del Salvador de todas partes para que les sanara de sus enfermedades. Y eso acontecía en aquellos momentos, y si en aquellos momentos, cuando Cristo vino, habían tantos enfermos, ¿qué decir de lo que hay a día de hoy? Hay cada vez más personas jóvenes y más niños enfermos. Cosas que no pasaban en los tiempos de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas están pasando a día de hoy. Dice además este pasaje, en los tiempos del primer advenimiento de Cristo, la raza humana ya estaba tan degenerada que no solo los viejos, sino como le comentaba, sino también los adultos y jóvenes eran traídos a los pies del Salvador de todas partes para que les sanara de sus enfermedades. Muchos sufrían bajo el peso de una miseria inexpresable, la violación de las leyes físicas o de las leyes de la salud, y por eso vamos a hablar de ellas hoy, con su consecuente sufrimiento, porque siempre trae consecuencias, y la muerte prematura es una de ellas, ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad, pero Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Fue producido por los malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza y de nuestra naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es nuestro, es de Dios. Si los seres humanos, concluye diciendo este pasaje, si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos,
hoy no existiría la maldición de las enfermedades que inundan al mundo. Dicho en otras palabras, la violación de las leyes de la salud ha traído consigo un nivel de sufrimiento elevadísimo que va en crecimiento, que no va decreciendo, porque los seres humanos, ya sea por desobediencia, o sea, por rebeldía, o ya sea por desconocimiento, persisten en una vida ajena a las leyes de la salud, persisten en vivir de forma, divorciados de estas leyes de la salud, que son leyes naturales, leyes divinas y leyes eternas. Ahora bien, para poder resolver un problema, porque tenemos un serio problema a nivel sanitario, a nivel mundial, porque en términos de salud tenemos, pues es un gran problema, lo primero que hay que hacer es conocer y entender ese problema. Y no, porque no se puede resolver lo que no se conoce y no se entiende. Y tenemos que entender que si Dios nos creó de determinada manera y puso leyes naturales o leyes de la salud para regir nuestras constituciones y decidimos abiertamente vivir en contra de ellas, la consecuencia, porque es la ley de causa y efecto, más tarde o más temprano, dependiendo de la tolerancia que tenga cada organismo a la transgresión de las leyes, va a ser el sufrimiento, va a ser la enfermedad, va a ser la falta de energía, el decaimiento y muchas veces hasta la muerte prematura, la muerte precoz. Y si vamos a hablar de estadísticas en estos momentos, porque es importante ir a los números para que podamos entender por qué necesitamos conocer estas leyes de salud que Dios nos ha dado desde el principio de los tiempos para que podamos vivir vidas saludables y plenas, tenemos que ir a los números, a las estadísticas. Y en una conferencia que hice hace algún tiempo que se llama ¿Por qué los fármacos no curan?, comenté lo siguiente. Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud y más de un tercio tiene más de 5 padecimientos. Millones de personas dependen de la industria médico-farmacológica debido a dichos padecimientos. La salud de la mayor parte de la gente está en quiebra. El agotamiento físico, mental y emocional está a la orden del día, lamentablemente. La mayor parte de las veces la salud o la enfermedad son el resultado de las decisiones personales de la gente. Nuestra vida artificial ha colocado las leyes de la salud en el último de los lugares. Eso explica por qué hay tantos enfermos y por qué los hospitales siempre están llenos. Las enfermedades que son consecuencias de un mal estilo de vida, y en ellas se agrupan entre el 70 y el 80% de los enfermos, solo se resuelven corrigiendo en primer lugar ese mal estilo de vida. Eso se llama sentido común, pero lamentablemente el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Vivimos en la cultura de la píldora. Hay una píldora para cada enfermedad, pero la auténtica sabiduría no está en el laboratorio, sino en la naturaleza y en nuestra naturaleza, o sea, en nuestras constituciones. Y es solo a través de ella que por la misericordia de Dios nos podemos mantener saludables, o si estamos enfermos, sanar, o por lo menos mejorar. Mala cosa si no tomamos conciencia de esta aplastante realidad, porque que las estadísticas digan que más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud y que más de un tercio tiene más de 5 padecimientos, nos está hablando de la situación tan difícil que está enfrentando en estos momentos en términos de salud la humanidad. Y esto no tendría por qué ser así, porque Dios no nos creó para que viviéramos en el sufrimiento. Y muchas veces cuando se presentan estos temas, hay personas que dicen, bueno, pues yo estoy enferma porque es un problema de genética, es un problema hereditario. Ahora, la pregunta es, ¿estamos enfermas por un problema de genética? Bueno, pues el doctor Lamont Murdoch de la Universidad de Loma Linda, aquí en California, Estados Unidos, él dice algo que a mí siempre me encanta mencionar. Él dice, la genética defectuosa, o sea, la herencia, arma la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo. Esto quiere decir que no por venir de una familia en la que el papá ha tenido cáncer, la mamá ha tenido cáncer, los hermanos, el tío, los abuelos, los bisabuelos, o han sido obesos o han tenido problemas de diabetes, perdón. Si yo vengo de una familia así, no obligatoriamente yo también tengo que desarrollar esa enfermedad, porque la genética defectuosa está en mí, ellos me la traspasaron, pero si yo no aprieto el gatillo, pues esa enfermedad no tiene por qué desarrollarse, no tiene por qué manifestarse en mí.
El apretar el gatillo no es más que el vivir en obediencia o desobediencia a las leyes de la salud, que son leyes divinas y eternas. Aprieto el gatillo cuando decido divorciarme de todo aquello que forma parte de mi naturaleza. Miren, hay un libro que he escrito recientemente que se llama Origen y curación de la enfermedad, y refiriéndome a las leyes de la salud, allí comento este pasaje que me parece muy importante y que por eso también se los comento en estos momentos. Yo digo allí, Dios es un Dios bueno, buenísimo, eso lo sabemos todos nosotros. Nos ha dado organismos a los sumos resistentes, pero se abusa mucho de la bondad y la misericordia de Dios. Muchos creen que la enfermedad nunca llegará, pese a que viven en constante violación de las leyes naturales, porque la mayor parte de las veces la enfermedad es progresiva, avanza silenciosamente y no se manifiesta en el mismo momento de la transgresión. Quizás pasen 30 años en la vida de un fumador antes de que le sorprenda un diagnóstico de cáncer de pulmón. O tal vez transcurran 25 años en el transgresor de las leyes de la alimentación antes de que padezca de gastritis, de enfermedad de Crohn o de cáncer de colon. A lo mejor después de haber sufrido durante 10, 15 o 20 años de estreñimiento continuo es que aparece la diverticulitis, o tal vez pasen 5 años de mantener el colon sucio antes de que una apendicitis derrumbe a una persona de dolor. Y decir del cáncer, ¿es una lotería? No, la respuesta es no. Esa horrible enfermedad es un resultado. ¿Un resultado de qué? De un estilo de vida equivocado, de una violación constante de las leyes naturales, de años y más años de transgresión, lo cual ha debilitado tanto el organismo y acidificado a tal punto la sangre que incluso, como comentábamos hace unos momentos, nacen niños inocentes con esa condición. La realidad es que, aunque la enfermedad tarde, siempre llega cuando le ha precedido la infracción. La violación de la ley siempre trae consecuencias y la gravedad de las consecuencias está en íntima relación con la intensidad de la transgresión. A veces, cuando le he explicado estas cosas a la gente, alguien me ha dicho, bueno, pues de algo me tengo que morir. Y tiene toda la razón. Algún día todos moriremos, pero no es lo mismo morir de viejo y estando sano que morir de enfermo. Incluso si se ha vivido en armonía con las leyes de la vida, se puede llegar a la ancianidad en un buen estado de salud, feliz y sin aflicción. No debemos vivir en la equivocación. Por eso, hoy más que nunca necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, si es nuestro objetivo escapar hasta donde sea posible de tanto y tanto dolor. Esta porción forma parte de mi libro Origen y curación de la enfermedad, donde analizo ampliamente, pues, entre otras cosas, el tema de las leyes de la salud, porque realmente es muy, pero que muy importante que tengamos en mano de este conocimiento en este mundo actual en el que vivimos, en el que hay tantas personas padeciendo. Enfermarse, y esta es la realidad, cuesta mucho trabajo. ¿Sabe usted que enfermarse cuesta mucho trabajo? Cuesta trabajo, cuesta empeño y cuesta esfuerzo, porque Dios ha hecho el cuerpo humano con tal capacidad de resistencia que es capaz de soportar durante años y años muchísimo maltrato. Por eso es que las personas empiezan con síntomas de verdad graves, la mayoría de las veces cuando tienen 50, 60 años es cuando empiezan a manifestarse problemas serios, aunque se han venido gestando durante muchos años silenciosamente, porque el cuerpo humano tiene una capacidad de aguante extraordinaria. Dios nos ha hecho con unos organismos impresionantemente fuertes. Acuérdense que el cuerpo humano es la obra cumbre de la creación. Ahora, curarse cuesta mucho trabajo también, al igual que enfermarse. Tampoco es fácil y requiere de arrepentimiento, porque tengo que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, refiriéndome a la violación de la ley de la salud. Requiere arrepentimiento, esfuerzo, disciplina, autocontrol y dominio propio, paciencia, dinero y tiempo. Nuestro cuerpo ha sido maravillosamente creado y Dios espera que lo reconozcas y que seas responsable con él, porque es el templo de Dios, es su templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, recordemos que hay bellas promesas en la Biblia hechas para todos nosotros que llegan aún a estos tiempos en los que estamos viviendo. Y una de esas promesas está en el Antiguo Testamento, Éxodo 15, 26. Miren lo que nos promete Dios, quien nos ha creado y quien nos quiere salvar de esta situación de dolor en la que la mayor parte de los seres humanos están viviendo.
Él dice, es una promesa, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo tuve curiosidad de saber cuáles eran las enfermedades de los egipcios que eran contemporáneos con el antiguo pueblo de Israel. Y me di cuenta de que, revisando una enciclopedia de historia de la humanidad, que esas enfermedades son las mismas que actualmente se conocen como enfermedades agudas y crónicas degenerativas, entre las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos y que son nombres que todos conocemos: cáncer, problemas de estómago, problemas de intestino, problemas respiratorios, enfermedades infecciosas, problemas de piel, problemas incluso que tienen que ver con la percepción del medio exterior, como la ansiedad, como problemas como la parasitosis, problemas que tienen que ver con el sistema nervioso central, como es el caso del Parkinson o del Alzheimer. Esas mismas enfermedades que en su tiempo dominaban la vida de aquellas personas, a día de hoy también las dominan. ¿Por qué? Pues porque unos y otros viven y respetando las leyes naturales, que son leyes de Dios. Recordemos que el tema de hoy se titula Las leyes de la salud, porque tenemos que dejar muy claro cuáles son esas leyes por cuyo incumplimiento hay tantas personas que están padeciendo en estos tiempos. Y lo cierto es que nos hemos acostumbrado a ver personas de 30 años con enfermedades crónicas, pero eso es común, sin embargo, no es normal. Lo normal es estar sanos, no enfermos. El estado natural del hombre es la salud, no la enfermedad. Todos deberíamos tener una salud de hierro. Para eso tenemos que conocer y obedecer las reglas, estas leyes. Cuando no se conocen y obedecen las leyes de la salud, entonces es altísimo el riesgo de terminar enfermo. Conocer la fórmula de la salud y obedecerla, porque no solo es conocer y obedecerlas y vivirlas, le ayudará a empezar a andar por el camino correcto. Y el camino correcto es el único camino que nos va a llevar a tener una mejor salud. Si no está a tener una salud perfecta, porque vivimos en un mundo imperfecto, pero sí a tener una vida en las mejores condiciones posibles, y creo que esa es el máximo objetivo de todos, de grandes y de pequeños. Aquí tenemos un resumen de las leyes de la salud, que fíjense que ellas es lo mismo, son leyes que Dios estableció para que estuviéramos sanos, y esas leyes se convierten en remedios naturales cuando nosotros estamos enfermos. Por ejemplo, imagínese que usted tenga un problema de gastritis crónico o de alguna enfermedad, un cáncer de estómago, por ejemplo. Y resulta que ha estado comiendo de manera inadecuada, ha estado bebiendo de manera antinatural y encima ha estado viviendo una vida de estrés. ¿Qué ha pasado que le ha llevado a esa enfermedad? Pues que ha irrespetado esa ley natural. Ahora bien, para poder revertir completamente o parcialmente, porque la curación completa no siempre es posible, depende de hasta qué punto se haya llegado lejos en el incumplimiento de estas leyes, pero para poder usted sanarse, antes de pensar en tomar remedios, ya sean químicos, como son los fármacos o medicamentos, o naturales, como es la medicina natural, usted debe pensar que tiene que volver a respetar esa ley de la salud, que es comer sano, que es beber sano, que es incluso evitar el estrés, para darle a su organismo la oportunidad de poderse sanear. Esa es en realidad, eso es en realidad lo que pasa, y eso es en realidad lo que explica por qué hay tantas personas enfermas que no encuentran solución, porque buscan, digamos, parches para su situación, pensando que acudiendo a otro tipo digamos, tratamientos que prometen curar, pero no curan porque no tienen su fundamento en la base, en los principios de Dios, pues van a poder resolver completamente su situación. Y lo único que encuentran es cierto alivio, son migajas, un poquito de mejoría en el mejor de los casos. Porque si no se respetan las leyes de la salud, jamás va a venir la curación. Estas leyes de salud son muchas, no solo son 8. Hay 8 leyes de las cuales les voy a hablar un poquito más detenidamente en un momento, que son fundamentales, pero hay muchas leyes de la salud que empiezan con la confianza en Dios, pero también le siguen la temperancia, la nutrición, el respirar aire puro, el tomar la luz del sol, el tener
descanso, el beber agua, pero también el aseo interno y externo, la pureza de la vida, mantenerla, que son el cuidar las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. Dios nos ha dado 5 sentidos para comunicarnos con el mundo exterior, que es el olfato, el gusto, el tacto, la vista. A través de estos 5 sentidos entra información a nuestro cerebro, se transforma en pensamiento y posteriormente en acciones. Por lo tanto, mientras mejor o más en armonía esté lo que yo permito que entre a mi vida a través de los 5 sentidos, pues mejor salud voy a tener. Hay que tratar de mantenerse en un ambiente amable, o sea, no contaminado, no en lugares irritantes. Hay que tratar de evitar todo lo que es tóxico, tanto a nivel medioambiental como también a personas. Hay veces que hay personas que son tóxicas, que nos crean estrés, que nos crean angustia, y eso enferma a la gente, le crea insomnio, le crea inapetencia, o al revés, le crea un deseo desmedido de comer, porque las personas tóxicas realmente enferman. Hay que tratar de mantener la alegría, aún porque hay momentos puntuales en los que nos pasan cosas difíciles, en los que a lo mejor nosotros nos sentimos tristes, pero de manera general debemos tratar de estar alegres, porque el corazón alegre es buena medicina, dice la Biblia, pero el espíritu triste seca los huesos, y dentro de los huesos, en la médula, digamos que se fabrica la sangre, que la sangre es fundamental para la vida, pero si hay tristeza constante, si siempre estoy, digamos, inconforme con todo lo que hay a mi alrededor, eso me pone en un estado de ánimo tal que ni siquiera mi sangre puede ser de calidad. Hay que vestirse correctamente. En invierno hay que cubrirse, en verano no tanto. O sea, son leyes de salud, muchísimas ellas, las que forman parte de ese compendio de medidas que Dios le dio a la primera pareja, porque todas las leyes de la salud tienen, o las puede usted encontrar en la Biblia, en el libro de los comienzos, en Génesis, para que nosotros pudiéramos vivir con mejor salud. Ese estilo de vida saludable, y ahora vamos a mirarlo más en detalle, es lo que se conoce como un estilo de vida alcalino, que nos va a ayudar a ir de vuelta al Edén. La Biblia comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. En el principio, en el Génesis, todo era perfecto. Al final, en el Apocalipsis, todo será perfecto. Entre medio, lo que hay, todos esos libros bíblicos, es una historia de pecado y de dolor que nos ha tocado a nosotros también vivir. Pero Dios quiere, entre otras cosas, que mediante el respeto a estas leyes naturales, nosotros podamos ir de vuelta al Edén, a vivir de la mejor manera posible, aún en un mundo que se está cayendo a pedazos debido a la condición que tiene. Vamos a empezar un poquito a hablar de estas leyes naturales una a una, sobre todo 8 de ellas. Y les decía que todas tienen su fundamento en la palabra de Dios. Confianza en Dios es lo primero. Si nosotros no tenemos confianza en que un poder divino está a cargo de todos los acontecimientos, realmente da pánico vivir en el mundo en el que estamos viviendo. Realmente da pánico vivir en un mundo así, porque están pasando muchas cosas a día de hoy. Pues bueno, hay que tratar de confiar en Dios, en saber que sus promesas están ahí y que nos va a ayudar en la misma medida en la que nosotros decidamos poner, y valga la redundancia, perdón, nuestra confianza en él. Romanos 8:28 nos decía Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si, por ejemplo, en el medio de pruebas difíciles que me tocan vivir, yo tengo puestos los ojos en Dios, aún en el medio de sufrimiento, de alguna manera Él va a poner en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso nos va a ayudar a lidiar con esa prueba de la mejor manera posible y a evitar de que caigamos enfermos o enfermos. Yo les cuento un testimonio personal. Este año que pasó y gran parte de 2024, yo creo que para mí han sido los peores tiempos que he vivido debido a situaciones personales que he enfrentado. Esas situaciones personales a mí me trajeron mucha angustia emocional. De alguna manera se me olvidó esto que yo mismo enseño, porque somos humanos y podemos cometer errores. Y eso trajo consigo que esa angustia emocional tan profunda que yo viví por la situación que he tenido que pasar, me afectara mi salud a nivel físico. Yo soy una persona bien saludable, gracias a Dios.
como sano, hago mucho ejercicio, trato siempre de sonreír, de vivir con alegría, pero fue tan frustrante todo lo que viví, fue tan angustioso todo lo que viví, que ¿saben qué me pasó? Desarrollé una hipertensión emotiva. He llegado a tener la presión, la máxima en 180. Me han querido ingresar en el hospital porque, o sea, tuve que ir a un doctor y el doctor me dijo así, me dijo, mira, en tu caso el tema de la hipertensión, como es emotiva, es más difícil de tratar, porque yo no te tengo que decir que comas sano, yo no te tengo que decir que hagas ejercicio, que bajes de peso, tú tienes un estilo de vida muy saludable, pero la situación que estás viviendo te ha creado tal angustia a nivel emocional que eso se ha somatizado y te ha descompensado totalmente la presión arterial. Me han querido ingresar en el hospital para controlarme la presión. Ha sido horrible lo que he vivido, pero me di cuenta cuando vi que había llegado a ese extremo que se me había olvidado la confianza en Dios. Y yo pensé, un momento, yo soy una hija de Dios y si Dios ha permitido que yo esté viviendo esta situación que estoy viviendo, ahí en Romanos 8:28 me está diciendo que eso también, por más triste que haya sido, va a ser para mi bien. Me está diciendo el Señor, confía en mí, que de esta prueba vas a salir. Desde ese momento yo me arrodillé, le pedí perdón a Dios por haber olvidado este principio de la salud y quieren que le diga algo. Poco a poco empecé a recuperar energía porque me sentía hasta sin energía, me empecé a recuperar energía y empecé a centrarme en lo que tenía y no en lo que no tenía. Empecé a decir, si yo sigo centrada, por ejemplo, en cuidar de mi familia, de mis hijos, en cuidar de este ministerio que Dios ha puesto en mis manos, Dios poco a poco empezará a arreglar en mí lo que tenga que arreglar. Y eso hice. Hay veces que personas me han llamado que son conocedores de los momentos tan dificilísimos que he tenido que vivir y me han dicho, yo no puedo entender cómo en el medio de esa situación en la que tú estás, que es situación en la que todavía estoy, pero he decidido que eso no inmovilice mi vida, me dicen, yo no entiendo cómo puedes sonreír, yo no entiendo cómo puedes seguir dando conferencias, yo no entiendo cómo puedes seguir ayudando a la gente y yo siempre contesto, porque hice un pacto con Dios. Yo le he dicho, Señor, yo me ocupo de sus cosas y usted se ocupa de las mías. Miren, eso me ha traído, estoy haciendo mucho ejercicio, estoy comiendo sano y aunque no tengo en estos momentos todavía al 100% controlada mi presión arterial, sí que he mejorado muchísimo. Ya no estoy en esa crisis tan profunda que viví debido a que quité mis ojos de Cristo y la puse en mis circunstancias. No, Señor, empecé a mirar al cielo y a recordar que tengo que ir siempre hacia arriba y hacia adelante y a no permitir que nada ni nadie entorpezca el cumplimiento del plan que Dios tiene para mi vida. Eso me ha devuelto la salud, me la está devolviendo en gran medida a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual, porque la confianza en Dios es una ley de la salud que nos hace estar mejor. Esa clase de fe, de confiar en Dios, induce a la obediencia por amor a las leyes divinas de la salud y de la vida. Recordemos que en Proverbios 17:22, se los dije hace un momento, nos dice que el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. En momentos puntuales podremos estar tristes, pero de manera general tenemos que tratar siempre de sacar la parte buena de lo malo y sobre todo pensar que siempre hay personas que están peores que nosotros y si nos dedicamos a servir a otros nos olvidamos en ese servicio de nuestros propios problemas y de alguna manera el Señor nos ayudará a experimentar felicidad que nos va a ayudar a estar mejor a nivel de salud. Fíjense que nos dice Elena G. de White en la matutina Alzas tus ojos, ella fue pionera en estilo de vida saludable con respecto a esa tristeza que menciona la Biblia lo siguiente, y eso me pasó a mí literalmente. La tristeza entorpece la circulación en los vasos sanguíneos y en los nervios, o sea, impide que la sangre recorra bien nuestro cuerpo e incluso que los nervios funcionen bien. Dice, también retarda la acción del hígado, que es el laboratorio del cuerpo, obstaculiza el proceso de digestión y también el de la nutrición y tiene una tendencia a minar todo el organismo. Miren, cuando yo estaba pasando por ese proceso tan fuerte, sobre todo el año pasado, a mediados del año pasado, yo me sentía literalmente sin energía.
O sea, a mediodía me tenía que acostar a dormir. Se me fue la energía completamente porque me cubrió un nivel de tristeza tan profundo que la tristeza profunda es peligrosa porque te puede llevar a una depresión. Pero eso me pasó porque quité los ojos de Cristo. Bueno, pues que yo empecé a experimentar todo lo que ustedes ven ahí, con una inapetencia horrorosa, con una baja energía tremenda, no podía dormir bien por la noche, o sea, un horror, la salud virada patas arriba. Pero ¿por qué pasó eso? Pues porque perdí la confianza en Dios. La confianza en Dios va primero y después todo lo demás. Esa es la ley de la salud más importante que tenemos que cumplir. Después de eso está, por ejemplo, el respirar aire puro. Y el respirar el aire puro es la primera necesidad humana. Nosotros podemos vivir sin comer bastantes días incluso, porque el cuerpo, aunque no coma de comida externa, come, como digo yo, a mesa servida, come de las reservas que tiene el organismo. Por eso Jesús pudo hacer un ayuno de 40 días. Pero no podemos vivir sin respirar, o sea, no podemos vivir sin respirar. La respiración, que el aire puro viene a través de la respiración, ese oxígeno que necesitan las células, es una ley de la salud. Y eso viene de Génesis 2:7, porque cuando Dios estaba en el proceso de la creación del hombre, dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso nosotros necesitamos ese soplo de vida que nos viene no solo de Dios directamente, sino a través del oxígeno que Él ha creado que forme parte de ese aire que respiramos. Miren, la respiración adecuada provee de oxígeno a cada célula del organismo. Nosotros estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todo ese compendio da lugar al cuerpo humano. Pues la respiración adecuada provee oxígeno a cada célula del organismo, regula la temperatura del cuerpo a través de la piel, estimula todas las funciones del cuerpo, sensación de bienestar, mejor color y capacidad de reacción de la piel. Provee un sueño profundo y reparador, estimula el apetito, mata las células de cáncer, libera del estrés, aumenta la sensación de gozo, estimula los órganos de eliminación, mejora la circulación y producción de sangre, tiene un efecto sedante, produce claridad de pensamiento y agudeza mental, aumenta la producción de endorfinas, que son las que se conocen como hormonas de la felicidad. Por eso estar al aire libre, esas caminatas al aire libre, en la que uno respira aire puro, trae tanto bienestar. Además, el aire puro, estas endorfinas son analgésicos naturales. El aire puro mejora el funcionamiento del sistema nervioso central, cuya capital es el cerebro. Las neuronas, por cierto, que son nuestras células pensantes, nuestras células cerebrales, requieren 5 veces más de oxígeno que el resto de las células. De hecho, nos dicen Testimonios para la Iglesia, tomo 2, que dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos, como les comentaba hace un momento. Y en el libro inspirado Ministerio de Curación, que se considera la Biblia de la salud, se nos dice que para tener buena sangre tenemos o debemos respirar bien, las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Todo eso trae consigo la buena respiración. Y la buena respiración no solo está en aprender las técnicas de respiración para respirar, inspirando bien y expirando correctamente, sino también respirar aire puro, no el aire contaminado de las grandes ciudades. Hay que, si usted no vive en una zona de campo, escaparse a zonas de bosque, a zonas al mar, a las montañas, a las cataratas, donde el aire está cargado de iones, de esos iones negativos que nos van a ayudar a tener oxígeno de calidad. Ahora, después de la respiración del aire puro, otra de las leyes de la salud más importantes que existe es la alimentación. Y buena alimentación implica literalmente lo que usted está viendo en estas fotografías. Esta señora es una guerrera del estilo de vida saludable y está
con guantes de boxeo puestos, tratando de echar fuera de su vida todo aquello que no es buena alimentación. El Señor nos ha dicho en Hechos 27:34, os ruego que comáis por vuestra salud, porque hay una manera de comer que da salud, pero hay otra que no solo no da salud, sino que también nos la resta. Miren, nos dice en el documental español Somos lo que comemos, nos habló ahí Michio Kuchi, que es un instructor de macrobiótica, dice lo siguiente: la comida se transforma en nuestra sangre y la sangre en nuestras células y en todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestras uñas, nuestra piel, las células de nuestro cerebro. Es que somos lo que comemos. Todos nuestros huesos se forman gracias al alimento. También la comida se transforma en energía, que es la base de nuestras actividades y de la forma en la que pensamos. Así que la forma en la que comemos determina absolutamente nuestra vida entera. ¿Y saben qué? Hay que educar el gusto para no destruir el organismo. Es mejor lidiar con la alimentación que con la enfermedad. Si usted come los alimentos que Dios diseñó para que sus células se nutrieran correctamente, entonces el resultado directo va a ser la salud. Pero en caso contrario, la enfermedad es solo cuestión de tiempo. Por eso nos decía Hipócrates de Cos, el padre de la medicina moderna, lo siguiente: que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y yo digo lo mismo con otras palabras: coma su comida como si fuera su medicina, o tendrá que tomar su medicina como si fuera su comida. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte de las personas, que cada día, para poder sostener la vida, al menos eso es lo que ellos piensan, toman montones de fármacos, porque no se comió la comida como si fuese la medicina. Cuando yo como lo que está en la base de esta fotografía, o sea, por cuya digamos, práctica esta señora tiene la lucha que tiene, pues el resultado directo va a ser la salud, porque le estoy dando a las células lo que requieren para estar sano. Y para uno estar sano, del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita. En el libro Ministerio Médico, también un libro inspirado, su autor, Elena G. de White, dijo lo siguiente: somos mortales y debemos consumir alimentos que le den el sostenimiento correcto al cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores alimentos? Miren, a esto también respondió Elena G. de White en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre, porque yo les dije al principio, este mundo comenzó por un Génesis, por un libro de Génesis en el que todo era perfecto, y va a terminar en las últimas páginas del Apocalipsis, donde todo también va a volver a ser perfecto. Todo lo que hay entre medio es consecuencia del pecado, que nos ha traído muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, para poder saber cuál es el plan de Dios para la alimentación del hombre, tenemos que ir al principio de los tiempos, a Génesis, pero no solo a Génesis 1:29, que erróneamente se suele mencionar, sino a Génesis 1:29 y a Génesis 3:18. Génesis 1:29 y 3:18 incluye 5 grupos de alimentos: frutas, frutas, hortalizas, que incluyen las verduras, cereales y pseudocereales integrales, legumbres, que son los garbanzos, los frijoles, las lentejas, y también incluye pues los frutos secos y las semillas oleaginosas. Esos 5 grupos de alimentos, porque Génesis 3:18 habla de las plantas del campo que el Señor le dio a la primera pareja después que ellos fueron expulsados de Jardín del Edén porque pecaron. Esas plantas del campo son lo que conocemos como hortalizas, que incluyen las verduras, que no estaban en Génesis 1:29. Pues esos dos versículos que incluyen esos 5 grupos de alimentos es la dieta ideal para hoy, y es lo que deberíamos incorporar en nuestras mesas para poder cumplir con la ley de la salud, que nos permita a su vez cumplir con el objetivo de la nutrición. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación o de la nutrición? Pues alimentar a los 75 millones de células que nos constituyen y al ADN que vive en el medio de ellos. Agua pura es la otra ley de la salud. ¿Y por qué tenemos que tomar agua pura? Bueno, pues miren ustedes en esta diapositiva qué contenido tan alto de agua hay en nuestro cuerpo. Entre el 60, 65, 80% por ciento de agua forma parte de nuestro cuerpo, dependiendo de la edad. Pero resulta que si lo vamos a determinar o detallar por, digamos, órganos, vemos, por ejemplo, que en el cerebro el 83% del cerebro es agua.
que el 83% de los riñones es agua, el 85% de los pulmones es agua, el 94% de la sangre es agua, el 95% de los ojos están constituidos por agua, el 75% del corazón es agua, el 75% de los músculos es agua. Si vamos así, una por una, revisando todo el contenido de agua en los diferentes órganos, vemos que sencillamente es alucinante la cantidad de agua que hay en cada uno de los órganos. Por lo tanto, debemos saber que es importante que bebamos agua y no potingues químicos, como es el caso de los refrescos químicos, porque no es eso lo que Dios dejó para que las células se mantuvieran hidratadas. Mire, en Apocalipsis 21:6, hablando de esto, el Señor nos dice, por supuesto, esto tiene una connotación espiritual, pero también la podemos llevar a este punto. Al que tenga sed, le daré gratis de la fuente del agua de la vida, que es lo que el Señor nos promete. El agua, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, es una ley de la salud que nos ayuda a estar bien. ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, intervienen las siguientes funciones vitales, por ejemplo, en la circulación. Un tercio del agua del cuerpo se halla en la sangre, en la linfa y en los líquidos que rodean las células. Influye en la, digamos que forma parte el agua del proceso de eliminación de las toxinas por la orina, de la materia fecal y también de la transpiración, o sea, del sudor. El agua interviene en la digestión, en la saliva, en la bilis, en los tubos gástricos, a nivel intestinal y pancreático, y además de eso, en todos los procesos que tengan que ver con la digestión. Interviene en la asimilación de las sustancias nutritivas del cuerpo y en la regulación de la temperatura del organismo. Carente de agua, el organismo humano se deteriora rápidamente. Ese proceso se conoce como deshidratación. Tan es así que con la pérdida de un 10% de agua nos enfermamos y que con la pérdida de un 20% de agua ya se ocasiona la muerte. Nos dice Elena G. de White en el libro El Ministerio de Curación. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir a la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. El agua nos sirve por dentro y también por fuera. En cuanto al descanso, que es una ley de la salud, otra de las leyes de la salud. Bueno, por eso Dios hizo, según Génesis nos dice Génesis 1:5, el día para laborar y la noche para descansar. Él nos dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El descanso debe ser diario, semanal y también espiritual. En Juan 9:4 también se nos dice, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué? Pues porque la noche es para descansar. Cuando dormimos, ¿qué sucede? Y sobre todo cuando dormimos a las horas adecuadas. Pues las neuronas, que son las células del cerebro, que esto pasa con todas las células, se limpian de los desechos metabólicos que se han ido acumulando a lo largo del día. El descanso, la ley de descanso es lo que médicamente se conoce como ciclo circadiano. ¿Qué cosa es el ciclo circadiano? Pues constituye el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que sigan un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide con los estados de sueño y vigilia. Si ese periodo no se emplea para descansar, esto afectará negativamente a la salud física y psíquica del individuo, porque se disocian los ritmos biológicos y los elementos naturales que sirven para sincronizarlo, especialmente la luz, y se establecen sincronizadores artificiales. El organismo entonces sufre por doble partida cuando no se descansa bien. Por un lado, ha de realizar un esfuerzo para permanecer activo en la fase de letargo natural o nocturna, y por otra parte, debe esforzarse para dormir en la fase de activación, que es la fase diurna. O sea, literalmente tiene el ciclo al revés, cuando no se descansa correctamente. También se nos dice
Elena G. de White con respecto a esta ley de la salud, que es el descanso, que el sueño más valioso es más valioso antes que después de la medianoche. 2 horas de sueño adecuado antes de las 12 es más valioso que 4 horas después de las 12. O sea, debemos cenar 4 horas antes de dormir y tenemos que dormir por lo menos 2 horas antes de la medianoche. A más tardar 9:30 de la noche, 9:30, 10 a más tardar, deberíamos estar no solo acostados, sino acostados y roncando. El ejercicio es otra ley de la salud, porque fuimos concebidos para el movimiento. Por eso en Génesis 2:15 se nos dice que Dios, después de haber creado a Adán y Eva, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo puso a trabajar, a faenar, moviendo todos sus músculos. ¿Qué trae consigo el ejercicio? Pues el ejercicio aumenta la eficacia del corazón, dilata los vasos sanguíneos mejorando la circulación, reduce el nivel de colesterol en sangre, favorece la producción de endorfinas, relaja los músculos, mantiene la flexibilidad de las articulaciones, quema el exceso de energía manteniendo el peso, mejora la oxigenación de todas las células del cuerpo, ayuda a controlar la hipertensión, que es la tensión alta, facilita el descanso, normaliza la transpiración y favorece la eliminación de toxinas, favorece la adecuada autoestima y fortalece la voluntad, mejora el estado de ánimo positivo y el buen humor. Si usted está deprimido, póngase a caminar para que usted vea cómo mejora. Aumenta la irrigación del cerebro, aumenta la capacidad y la agilidad mental. Miren, el ejercicio es una bendición e incluye actividad física, mental y también espiritual. De hecho, le leo 2 citas escritas por Elena G. de White, pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX con respecto a este ejercicio. Ella dice, sin ejercicio físico nadie puede tener una constitución sana ni una salud vigorosa. Más gente muere por falta de ejercicio que por exceso de fatiga. Son más los que se echan a perder por el ocio que por el ejercicio. Los hombres y las mujeres, jóvenes y mayores, que desean tener buena salud y que les gustaría tener una vida activa, deberían recordar que no pueden tenerla sin una buena circulación. Cualquiera que sea su ocupación o inclinación, deberían dedicarse a ejercitar al aire libre, todo lo posible. Y noten ustedes que ha mencionado el aire libre, porque siempre es mejor hacer ejercicio al aire libre que en un gimnasio donde todos están respirando los sudores y las toxinas de todos. En cuanto a la luz solar, otra ley de la salud, es la principal fuente de energía para la vida. Eclesiastés 11:7, suave es la luz y agradable ver el sol. La luz solar, Dios la puso ahí con montones de objetivos para que nosotros pudiéramos vivir una vida saludable. En el libro 8 recursos para vivir sano y feliz, su autora dice lo siguiente: los rayos infrarrojos del sol, o sea, el calor, penetran profundamente en el cuerpo y benefician los sistemas circulatorio y muscular. Y en el libro también consejos sobre el régimen alimenticio, que nos dice, debo recibir toda la luz del sol que me sea posible obtener. También en el libro el Ministerio Médico se nos dice, la vida al aire libre es buena para el cuerpo y la mente, es la medicina de Dios para la restauración de la salud. El aire puro, el agua pura, la luz del sol y los alrededores placenteros son sus medios para restaurar al enfermo, a la salud con los métodos naturales. Es fundamental que las personas reciban la luz del sol para poderse mantener sanos o para mejorar su condición si es que están enfermos. La luz solar es imprescindible para la vida y para la conservación de la salud, porque gracias a ello se produce, por ejemplo, en la piel la vitamina D, la radiación ultravioleta, por eso la vitamina D se conoce como la vitamina del sol. La radiación ultravioleta ayuda como desinfectante y destruye numerosos gérmenes patógenos, estimula los procesos vitales, tonifica el organismo, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a combatir la diabetes y el cáncer y previene otras enfermedades. La ausencia de adecuada exposición al sol aumenta la frecuencia de las depresiones nerviosas. Por eso las personas que viven en países donde la mayor parte del tiempo hace frío, como es el caso de Noruega, su población sufre mucho de depresiones nerviosas porque la luz solar es importantísimo para mantener el buen ánimo. La exposición inteligente, porque hay que tomar el sol inteligentemente, a sus rayos beneficia el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Ha de tomarse con cierto control y se recomienda exponerse al sol con prudencia.
Hay una terapia inclusiva que se conoce como helioterapia, que es la salud a través de la exposición al sol. ¿Qué decir de la temperancia, que es otra de las leyes de la salud? Y fíjense que ahí he puesto para representarle una balanza, porque se trata del equilibrio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que temperancia significa moderación, templanza, parquedad, prudencia, mesura, sobriedad, austeridad, continencia. Eso es lo que significa temperancia. Y de ella se nos habla en 1 Corintios 9, 24, 27, cuando Pablo nos dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, todo el que lucha se abstiene de todo lo que no es correcto, porque al final la temperancia es sacar todo lo malo de nuestra vida y tomar lo bueno moderadamente. En el libro inspirado El Ministerio de Curación se nos dice, uno de los efectos más deplorables de la apostasía original del pecado de Adán y Eva fue la pérdida de la facultad de dominio propio por parte del hombre. O sea, se perdió el concepto de temperancia. Solo en la medida en la que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. En Gálatas 25:22 se nos dice que la temperancia es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o temperancia. Contra tales cosas no hay ley, porque implica ser equilibrado. Porque nos dice también en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es otro de los sinónimos de temperancia. En el libro inspirado Testimonios para la Iglesia está escrito lo siguiente: la intemperancia de cualquier clase embota los órganos perceptivos y debilita tanto el poder nervioso del cerebro que las cosas terrenales no son apreciadas, sino que son puestas al igual nivel que las cosas comunes, porque la intemperancia tiene, digamos que una arista, o sea, llega a afectarnos a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Nos dice también en el libro La Temperancia, los hombres no serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón. El cristianismo propone una reforma del corazón y el plan de comenzar de afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado. Esto quiere decir, para poder ser temperantes no nos queda otra que agarrarnos de Dios, que pedirle a Él que nos ponga ese deseo de ser, de andar con prudencia, de ser templados, de andar con moderación, de obtener el equilibrio, porque recordemos que fue una de las virtudes que perdieron Adán y Eva cuando ellos desobedecieron en los primeros tiempos a Dios nuestro creador. Ante la pregunta de ¿por qué hay tantos enfermos? La respuesta es la siguiente. Miren, aquí la tienen ustedes clarita en esta diapositiva. Mírenlo ustedes. Hay dos filas, hay una cola inmensa de personas enfermas para obtener medicamentos y cirugía. Pero la cola para cambiar el estilo de vida está vacía o hay muy pocos que llegan, porque las personas buscan alivios rápidos para sus dolencias, alivios que prometen dar ese alivio, pero que en realidad no lo dan. Son solo, como decíamos al principio, parches, porque para poder vivir una vida mejor no queda otra que cambiar el estilo de vida obedeciendo las leyes de la salud, que son leyes divinas y eternas. Esta triste realidad es que la salud depende de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a las leyes de la salud, que son leyes de Dios, son leyes, insisto, divinas y eternas. En esa obediencia, siempre, 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 vamos a poder encontrar la bendición. Aquí está Hipócrates de Cos, conocido, un médico griego, conocido como padre de la medicina moderna. Y él decía lo siguiente: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Si no quiere estar enfermo, aprenda a vivir saludablemente. Y por eso me he tomado el tiempo de preparar esta presentación, porque la única manera de vivir saludablemente es obedeciendo, primero conociendo y después practicando las leyes de la salud, que son leyes de Dios. No queda otra.
Ante la pregunta que le hicieron a la mensajera del Señor, Elena G. de White, ella la recoge en su libro Consejos sobre la Salud y también nos habla después de eso, el Ministerio de Curación, de qué hay que hacer para tener una vida lo más sano posible. Se recoge lo siguiente. Ella dice, muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer para conservar mi salud mejor? Mi respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser, deje de complacer el apetito depravado, consuma alimentos sencillos, vístase en forma saludable, lo que requiere sencillez y modestia. Trabaje saludablemente y no se enfermará, perdón. Y si se enferma, su cuerpo va a estar en mejores condiciones para poder vivir, o sea, para poderse recuperar de una mejor manera, porque entre otras cosas va a tener más energía vital. Ella dice además, no se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar, es el resultado de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a la ley. ¿A qué leyes? Pues a las leyes de la salud, porque también son leyes de Dios. Esto es la ley de causa y efecto. La obediencia a las leyes de la salud es igual a decir salud para todos, o por lo menos es, digamos que lo que hace falta para poder mejorar esta condición de poca salud que tienen la mayor parte de los mortales del planeta. Esto que están viendo en esta diapositiva es la fotografía que he puesto en el fondo de esta presentación. Hay un resumen de las principales leyes de la salud, que ya sabemos que no solo son 8, son mucho más que 8, pero bueno, estas son las fundamentales. Y con ellas a la vista yo les digo lo siguiente, es una observación que hago. Con el precioso mensaje de salud que nos ha sido dado, el pueblo cristiano adventista del séptimo día, que es mi iglesia, debería ser el pueblo más saludable del planeta. Y yo le pregunto, ¿es así o no? Y no porque el mensaje de la salud sea un mensaje exclusivo del pueblo adventista, ni mucho menos. Es un mensaje bíblico que está en la Biblia desde el principio de los tiempos. Pero el mensaje de la salud, de alguna manera, la iglesia adventista ha sido depositaria de él. Y lamentablemente, aunque forma parte de la filosofía de la iglesia, la mayor parte de los miembros no la practican. Y como consecuencia, cada semana estamos escuchando pedidos de oración, porque la gente está debilitada y enferma. ¿Por qué? Pues porque este mensaje es como la Cenicienta, es el mensaje escondido, es un mensaje profundamente impopular, porque trae consigo la necesidad de obviar o de dejar cosas que aunque sabemos que son perjudiciales, no estamos dispuestos a abandonar. Por eso este mensaje no se predica, no se enseña como se debería enseñar. Pero bueno, el resultado es que los hospitales están llenos y que las listas de oración por enfermos de dentro y de fuera de la iglesia cada vez están más abarrotadas. Si queremos mejorar nuestra condición, no queda otra. Hay que obedecer las leyes de la salud. Este mensaje de salud tan poderoso y tan necesario que el Señor nos ha dejado desde el principio de los tiempos. Yo termino esta presentación diciéndoles lo siguiente. Esta es mi recomendación. Cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. No tienes otro. Si no cuidas tu cuerpo, lo vas a perder, lo vas a debilitar y vas a estar enfermo o enferma sin necesidad de estar en esa condición debido a la desobediencia a estas leyes naturales, que son leyes divinas y que son leyes eternas. Con esta presentación cumplo con todas aquellas personas que me han preguntado. Hablas mucho de las leyes de la salud. ¿A qué te refieres? Bueno, pues a lo que he presentado abiertamente aquí, es a lo que me estoy refiriendo. Este mensaje tiene valor no porque venga de mí. Yo no soy más que una simple mujer que ha estudiado estas verdades, trato de practicarla y de compartirla con ustedes. Esto es un mensaje que lleva la firma del cielo y que Dios nos ha dado para que podamos tener vidas mejores y vidas plenas. Hasta aquí, mis queridos, les dejo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, en otra presentación, porque hay muchas cosas que necesitamos aprender y otras muchas que necesitamos aprender. Hasta que ese momento llegue, espero y deseo que tenga bien derramar sobre su vida y también sobre mía un tsunami de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.